Mi nombre es Sandra Tenorio y voy a estar hablando sobre la exploración física de la clase de propedéutica clínica. Vamos a comenzar con cabeza y cuello. Con cráneo, lo primero que vamos a ver es la forma del cráneo, si el paciente es normocéfalo, dolicoencéfalo o braquiencéfalo. Vamos a ver el tamaño, si es proporcionado, si está aumentado o incluso si está disminuido. Vamos a ver la postura, si es voluntaria o si es forzada por algún dolor, por alguna molestia, por alguna contractura. Vamos a ver la simetría del cráneo y vamos a ver la implantación del cabello, la cantidad, la distribución, el color, si es de un solo color, si se puede notar que se pinta el cabello y si hay patrones de pérdida donde hay ciertas partes en el cráneo donde no tenga cabello. Vamos a hacer también palpación, en donde vamos a ver también la textura del cabello. Vamos a ver si hay hundimientos, lesiones o dolor en cualquier zona a la palpación. Y vamos a hacer la prueba del tirón, que es tomar una porción del cabello del paciente y jalarlo ligeramente para ver si sale cabello al momento de realizarla. Y si no sale cabello al momento de realizarla, se considera como negativa y de salir se considera como positiva. Eh, También se va a realizar la auscultación, que se realiza en las arterias temporales, que suelen estar aquí alrededor de la 100 y por lo general no suele escucharse nada y de escucharse se considera patológico y es algo que se tiene que revisar. Ahora vamos a pasar a lo que es la inspección de cara, en la que vamos a ver forma, tamaño, piel y si es simétrica. Hay ocasiones en las que la cara de un paciente puede estar con esta parte caída por una parálisis facial, entonces también es algo que tenemos que estar revisando. Eh, en tamaño tenemos que ver si es proporcionado al cráneo de la persona y en piel tenemos que ver coloración, pigmentación, textura, grosor, incluso distribución de vello, principalmente en hombres, pero hay mujeres en las que contar con vello en la cara puede ser patológico y lesiones. A la palpación vamos a hacerlo en cigomático, nasal y periorbitario. A la auscultación se va a realizar en frente y va a realizarse transiluminación en frontal y maxilar. Ahora vamos a pasar lo que es la inspección de cuello, en el que se estudia la forma, si es cilíndrico, si es normal, si es muy corto o si es muy largo. También vamos a revisar el tamaño o el volumen para ver si es muy delgado o muy ancho. Vamos a la simetría, la actitud de nuevo si es forzada o si es voluntaria y la movilidad del cuello que vamos a evaluar eh, pidiéndole al paciente que realice los movimientos con la cabeza de flexión, extensión, rotación y lateralización. Y esto puede ser con o sin resistencia. Para estudiarlo con resistencia vamos a colocar nuestra mano en la cara del paciente y va a ser hacia la dirección a la que queramos que el paciente realice el movimiento. Si le vamos a pedir que haga una lateralización hacia este lado, vamos a colocar nuestra mano de este lado y poner un poquito de resistencia para ver si lo puede realizar. Y también se debe realizar la elevación de los hombros, de nuevo con y sin resistencia. Eh, a la palpación vamos a ver si hay tumoraciones, si hay lesiones, si hay pulso carotidio, qué tan fuerte es. También vamos a ir viendo de cronología. Y para la tiroides lo vamos a estudiar en esta parte del cuello. Y para poder revisar el istmo tiroideo, si a la palpación no se toca, que es lo normal, vamos a mover un poquito esta parte y deberíamos de poder estarlo sintiendo del lado contrario al que lo estamos estudiando. Y también vamos a revisar todas las cadenas de ganglios linfáticos para revisar que no pueda palparse ninguno. Y por último está la auscultación, que va a ser de las carótidas.
Okay, ahora vamos a pasar a oftalmología. Lo primero que se realiza en oftalmología es la agudeza visual. Esto se hace normalmente con una carta de Snelle, en la que el paciente debe estar a 6 metros. Y para estudiarlo se le pide al paciente que se cubra uno de los ojos con una mano, pero que no lo haga con mucha fuerza o puede afectar el resultado del examen al momento de que analicemos el segundo ojo. Y ya se va mencionando o señalando una de las letras para que vayamos viendo cuál es el paciente si va reconociendo hasta llegar a 20/20 o en su defecto si, por ejemplo, no logra decir bien las letras en 20/30, tenemos que decir toda la línea para ver cuántos errores tiene el paciente y después pasar a la siguiente línea y ver cuántos errores tiene el paciente en la siguiente línea. Hay ocasiones en las que no puede tenerse al paciente a 6 metros, por lo que hay otras cartas que son a escala que se tienen a 1,5 metros del paciente y son un poquito más fáciles de manejar en espacios cerrados. Para campimetría podemos hacerla por confrontación o solo al paciente. Si se realiza por confrontación, tenemos que estar a la altura del paciente, delante del paciente, y vamos analizando primero la de nosotros, que es hasta dónde vemos o dónde comenzamos a ver nuestros dedos, o si lo hacemos al revés, es hasta dónde dejamos de ver nuestros dedos, iniciamos desde delante del paciente. Y eso ya lo comprobamos con lo que nos vaya diciendo el paciente suyo, haciendo de nuevo lo mismo. Si empezamos por detrás de la cabeza del paciente, es donde comienza a ver los dedos, y si iniciamos por delante, es donde deja de ver los dedos. Y esto es para revisar posibles daños en nervio óptico, y también debemos realizar la visión de color. Esto es principalmente para las personas que vayan a ser daltónicas, que son los únicos que van a contar con errores al momento de decir el número que se encuentra en el círculo. Después vamos a realizar la exploración externa del ojo, revisando párpados, cejas, conjuntivas y esclera. Vamos a revisar si hay lesiones, cantidad de cabello que hay en las cejas, si hay alguna coloración específica en conjuntiva. Y después vamos a revisar los medios transparentes, la córnea, el cristalino, el iris y las pupilas. Vamos a ver el tamaño de pupilas, si son simétricas, la forma. En iris vamos a revisar si hay sombra en la iluminación oblicua, es decir, que vamos a colocarnos del lado del paciente con una lámpara a, digamos, de 90 grados, un poquito menos, y vamos a ver si el iris genera una sombra de este lado del paciente si nos estamos colocando de este lado. Después vamos a revisar los reflejos pupilares. Para revisar el reflejo fotomotor, vamos a necesitar una lámpara de luz blanca y vamos a colocarnos ligeramente del lado del paciente y vamos a ir lentamente acercando la lámpara hacia el ojo para no ponerlo directamente sobre el ojo y que a nosotros nos impida también ver. Y vamos a revisar si la pupila se contrae, que es lo normal, y vamos a realizar lo mismo en el otro ojo. Para el reflejo consensual, lo que vamos a hacer es similar al reflejo fotomotor, pero ahora en lugar de revisar que se contraiga la pupila del ojo que estamos iluminando, vamos a revisar el ojo contrario al que estamos iluminando y vamos a pedirle al paciente que coloque su mano aquí o nosotros colocar nuestra mano en esta parte de la cabeza del paciente o con una hoja o algo que vaya a obstruir el otro lado de la cabeza del paciente. Y para evaluar el reflejo fotomotor, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al paciente que vea un poquito a la distancia y luego pedirle que enfoque un objeto un poquito más cercano y vamos a ver el movimiento de las pupilas del ojo del paciente. Después se realizan los movimientos extraoculares, que lo que vamos a evaluar es la integridad
de los pares craneales 3, 4 y 6. Para realizarlo hay dos técnicas. Está la técnica de la H, que tal cual es hacer el movimiento de una H, pidiéndole al paciente que siga sin mover la cabeza, el dedo o puede ser también la lámpara. Y está el que es en asterisco, que de nuevo es pidiéndole al paciente que siga el movimiento de nuestros ojos, siempre regresando al centro antes de realizar algún otro movimiento. Y ahora va a realizarse lo que es la fundoscopía. Para esto necesitamos un oftalmoscopio, que se va a explicar un poquito más adelante. Lo que vamos a hacer para realizar la fundoscopía es el paciente debe estar en reposo. Vamos a oscurecer lo más que podamos el área y vamos a colocarnos del lado del paciente. Si vamos a revisar el ojo derecho, nos vamos a colocar el oftalmoscopio en nuestro ojo derecho. Vamos a colocarnos a 60 centímetros y vamos a ir acercándonos lentamente con el oftalmoscopio de nuevo ya prendido en el ojo que se va a revisar, dependiendo de cuál es el que se va a revisar del paciente. Y vamos a ir buscando el trayecto vascular. Una vez que encontramos el trayecto vascular, vamos a revisar hasta que encontramos el disco óptico. Después vamos a revisar los bordes, los cruces vasculares y si hay presencia de lesiones. También vamos a ver cuántas salidas vasculares hay, la calidad con la que tienen, si se encuentran inflamadas o si presenta algún tipo de patología. También vamos a tener que estar revisando eso. Ahora vamos a pasar a otorrinolaringología. En oídos vamos a revisar oído externo, los pabellones auriculares, regiones periauriculares y regiones retroauriculares, si encuentran con alguna lesión, si encuentran con cicatrices de lesiones previas, inflamación, si se encuentran de alguna coloración específica. También vamos a revisar el conducto auditivo externo, si tienen tapones de cerumen o algún otro cuerpo extraño, o si cuentan con una buena permeabilidad. Ahora va a realizarse lo que es la inspección del oído medio, que es la membrana timpánica. Para esto vamos a necesitar un otoscopio y vamos a pedirle al paciente que la dé ligeramente su cabeza y vamos a levantar ligeramente también esta parte de la oreja para poder introducir el otoscopio de manera adecuada y poder ver la membrana timpánica, en la que vamos a analizar la forma, la simetría, la movilidad, la coloración y si cuenta con algún tipo de irritabilidad o algún tipo de lesión, incluso si se encuentra rota o lesionada. Después vamos a estudiar lo que es el oído interno con las pruebas de Rinne y de Weber, para las que vamos a necesitar un diapasón. Para la prueba de Rinne, lo que vamos a hacer es, con el diapasón vamos a hacer un golpe seco y vamos a ponerlo en la apófisis mastoide detrás de nuestro oído y vamos a pedirle al paciente que nos diga cuándo deja de sentir la vibración. Una vez que deje de sentir la vibración, ahí antes de que deje de terminar de vibrar, vamos a colocarlo del lado de la oreja del paciente hasta que nos diga cuándo deja de escuchar la vibración. Para la prueba de Weber, lo que vamos a hacer es de nuevo con el diapasón, vamos a hacer un golpe seco y vamos a colocarlo en la línea media de la cabeza del paciente y vamos a pedirle que nos diga si la vibración la siente o la escucha de un lado más que de otro, o en el centro de la cabeza, o si lo escucha de manera igual en ambos lados. Ahora, en nariz lo que se va a realizar es la inspección. Vamos a revisar la simetría, si cuenta con alguna lesión, si cuenta con moretones o alguna coloración específica, si el tabique se encuentra desviado o si está normal. Y vamos a ver los cornetes. Para esto puede hacerse uso de un
una lámpara y un rinoscopio. Si no se cuenta con ellos, podemos solo levantar esta parte de la nariz y ver lo que podamos. Para la boca, de nuevo, vamos a revisar labios, si se encuentran muy secos, si se encuentran con descamación, o si cuentan con alguna úlcera o protuberancia. Vamos a luego inspeccionar mucosa vocal. Vamos a ver si de nuevo hay úlceras, si hay nódulos, si encuentran con parches blancos en la mucosa vocal o con cambios de color. Vamos a revisar el color en encías. Vamos a revisar dientes, si tienen todos, si cuenta con algún diente roto, si cuentan con deformidades, con cambios de color. Vamos a revisar el paladar duro. Vamos a ver si cuenta con, de nuevo, con ulceraciones o alguna deformidad. Lo mismo para el piso de la boca. En lengua vamos a ver color, textura y también movilidad. Y en faringe vamos a ver color, simetría, si cuenta con exudados en amígdalas o en faringe. Ahora vamos a pasar a lo que es tórax respiratorio. Entonces, lo primero que vamos a ver es la inspección estética, que es la forma, simetría y el volumen del tórax, así como ver si cuenta con algún tipo de lesiones, algún tipo de cicatrices, y de contar con ellas, ir preguntando de dónde salieron y el por qué salieron. Para este punto es importante que ya hayamos hablado con el paciente sobre la posibilidad de que él esté completamente descubierto, él o ella esté completamente descubierto de toda la parte del tórax para poder realizar la inspección de manera adecuada. La inspección dinámica, lo que vamos a revisar es frecuencia, ritmo, amplitud y simetría de las respiraciones del paciente. Frecuencia y ritmo es mejor realizarlas sin decirle al paciente que los estamos realizando, porque hacerlo es muy probable que él o ella vaya a estar cambiando su frecuencia respiratoria. Ahora, la palpación. En la palpación vamos a ir revisando si cuenta con alguna zona de dolor, alguna zona de sensibilidad. Esto sin hacerlo con las yemas de los dedos, o es posible que vayamos a dañar al paciente si cuenta con alguna fisura y que nosotros podamos convertirlo en fractura colocando demasiada presión con las yemas de los dedos. La amplexación vamos a estudiarla de manera en la espalda, en estos focos que ya se está en la imagen de aquí. No, ¿qué estoy haciendo? No, Lía Berta. Ahora, para la palpación lo que vamos a hacer es revisar si el paciente cuenta con algún tipo de dolor, si cuenta con alguna zona en la que sea muy hipersensible. Esto es mejor realizarlo no necesariamente con las yemas de los dedos, porque si el paciente llega a contar con alguna fisura en alguna de las costillas, podemos poner demasiada presión con nuestras yemas de los dedos y convertirlo en una fractura. Por lo que se recomienda hacerlo con un puño cerrado y con esta parte de la mano. Para la amplexación, lo que vamos a hacer es colocarnos detrás del paciente. Y vamos a colocar las dos manos de manera que estén en la espalda del paciente. Le vamos a hacer esto. Y le vamos a pedir que haga una respiración profunda. De haber Ahora, para la palpación lo que vamos a revisar es si el paciente cuenta con alguna zona de sensibilidad, donde cuente con algún tipo de dolor. Es recomendado no hacerlo con las yemas de los dedos, ya que si el paciente cuenta con alguna fisura en alguna de las costillas, podemos poner demasiada presión con nuestros dedos y convertirlo en una fractura, por lo que se recomienda hacerlo con el puño cerrado y con esta parte de la mano. Para la amplexación lo que vamos a hacer es colocarnos detrás del paciente y colocar nuestras manos de manera que estén de esta manera en la espalda del paciente y pedirle que
haga una respiración profunda. Una vez que haga la respiración profunda, debería haber un pliegue en el medio de nuestros 2 pulgares, por lo que se consideraría normal. Esto vamos a hacerlo en la parte superior, media e inferior de el tórax respiratorio, en la parte de atrás de la espalda. Para la ampliación lo que vamos a hacer es colocarnos de un lado del paciente, vamos a colocar nuestras manos de manera que el tórax del paciente quede en medio de nuestras 2 manos, y de nuevo vamos a pedirle que haga una respiración profunda, y solo esta mano debería contar con una elevación. De esta mano contar con una elevación se convierte en algo patológico y algo que tenemos que evaluar. Para el fremito vocal vamos a colocarnos detrás del paciente, y en los focos que ya se están colocando en esta imagen, vamos a poner de nuevo esta parte de nuestra mano y pedirle al paciente que vaya diciendo 33. Y eso lo vamos a ir evaluando para revisar si cuenta con un fremito elevado o un fremito que se encuentra disminuido, y revisar ir revisando la razón del por qué estaría cambiado. Y en tórax también se realizan lo que son la percusión y la auscultación. De nuevo, en los focos que ya se están colocando aquí, y deben de hacerse en ambos lados. La percusión se realiza colocando 1 o 2 dedos y golpeando ligeramente con la otra muñeca en la parte de esta parte de los dedos. Para el claro pulmonar debería ser resonante. De contar con algún otro tipo de sonido se consideraría patológico. Y en la auscultación deberían contar con ruidos respiratorios normales. Si cuentan con ruidos crepitantes o algún otro ruido patológico, debemos de evaluar por qué. Y para poder realizar la percusión y la auscultación, se le pide al paciente que tome estas partes, sus 2 hombros, como si se estuviera abrazando a sí mismo, y que se haga ligeramente hacia adelante para que las escápulas se abran y nos permita revisar lo que es todo el pulmón. Ahora vamos a pasar a lo que es tórax cardiovascular. En lo que a la inspección vamos a revisar si cuenta con algún tipo de lesión pericordiales, o si cuenta con la visualización del latido de la punta. Por lo general esto no es posible verlo en los pacientes, pero en pacientes que son muy delgados puede verse muy claramente el latido de la punta. Ahora, para la percusión vamos a delimitar el área cardíaca, que debería estar entre los espacios intercostales 3, 4, 5 y 6. Vamos a revisar si cuenta con algún tipo de cardiomegalia. A la palpación lo que vamos a realizar es revisar el área ventricular izquierda y derecha. En el área izquierda lo que vamos a revisar es el latido de la punta, y que esta se encuentre en el quinto espacio intercostal, que no sea mayor a 2.5 centímetros. La amplitud con la que se siente el latido de la punta, si es enérgico también o si es difuso o muy sostenido, y también la duración con la que se siente el latido de la punta. Ahora, para el área ventricular derecha, se debería palpar en los espacios intercostales 3, 4 y 5, y vamos a revisar el impulso sistólico del ventrículo derecho, y para esto el paciente tiene que estar en decúbito supino, con la cabeza ligeramente elevada. Y también vamos a revisar lo que son el foco pulmonar y el foco ártico, que ambos deberían estar en el segundo espacio intercostal. Y por último está la auscultación, en la que vamos a revisar la frecuencia cardíaca, ritmo y focos cardíacos. Para esto necesitamos un estetoscopio, y vamos a revisar si cuenta con algún tipo de soplo, con algún tipo de desdoblamiento anormal,
Y de contar con alguno de estos, vamos a ir investigando cronología, área, forma, incluso tono y calidad. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que es vascular periférico. Para esto, lo primero que se debe de hacer es la toma de la presión arterial. El paciente debe contar con espalda apoyada en la silla, no tener cruzadas las piernas, tener los pies apoyados en el piso, no estar hablando. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón o lo más cercano que se pueda a la altura del corazón. El manguito del esfingomanómetro no debe estar por encima de la ropa y debemos usar uno que sea de manera adecuada. Para la toma de la presión arterial, lo que vamos a realizar es primero sentir el pulso radial e ir insuflando el manguito hasta que dejemos de sentir el pulso radial. Y a eso le vamos a subir 20, que es hasta donde vamos a insuflar la segunda vez cuando tomemos la presión arterial de manera normal. Vamos a desinflar el manguito. Vamos a dejar descansar al paciente por 20 a 30 segundos, en lo que buscamos lo que va a ser la arteria braquial. Una vez que la encontremos a la palpación, vamos a colocar nuestro estetoscopio en la parte donde hayamos encontrado la arteria braquial y vamos a comenzar a insuflar. Una vez que lleguemos al número que ya habíamos definido antes, al haber medido primero con la arteria, con la presión, con la arteria radial, vamos a comenzar a desinflar lentamente el manguito hasta que comencemos a escuchar los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco va a ser la presión sistólica y el último ruido cardíaco que escuchamos va a ser la presión diastólica. Ahora para la inspección vamos a ver tamaño y simetría de extremidades inferiores e inferiores, así como la coloración de la piel de las extremidades y si cuentan con algún tipo de lesión. Vamos a ver lo que son los diferentes pulsos, el radial, el braquial, el femoral y el popliteo, por ejemplo. Vamos a revisar si hay alguna cadena ganglionar que podamos estar sintiendo y vamos a medir el diámetro de las extremidades. Ahora están lo que son las técnicas especiales. La primera de ellas es la prueba de Allen, que se utiliza para revisar la permeabilidad de la arteria radial y cubital. Para ella vamos a presionar al mismo tiempo ambas arterias y vamos a ir soltándola una o la otra para ir revisando la irrigación que cuentan en la mano y el que no tenga ningún tipo de obstrucción en ninguna de las arterias. Después vamos a la otra es la prueba de Burger, que se utiliza para revisar si cuentan con insuficiencia venosa en miembros inferiores. Para esto vamos a colocar las extremidades inferiores en flexión de 90 grados, más o menos, y ponerlo en un tiempo aproximado de 2 minutos. Y vamos a revisar la coloración que se tenía de antes de que se iniciaran los 2 minutos a después de que se iniciaran los 2 minutos. Ahora vamos a pasar a lo que es a la exploración de glándula mamaria. Para la inspección le vamos a pedir a la paciente que tome diferentes posiciones para revisar las mamas. La primera es con las manos en la cintura, después con las manos en la nuca y con las manos a los lados. Vamos a revisar el aspecto, morfología y contorno, también si cuenta con algún tipo de lesión o si cuenta con algún tipo de secreción en los pezones. Y después vamos a ver, le vamos a pedir a la paciente que coloque de nuevo sus manos en la cintura y que se haga ligeramente hacia adelante para revisar la caída de los pechos y que ésta sea simétrica. También para revisar la simetría hay que preguntarle a la paciente
si esa simetría es normal para ella, porque normalmente un pecho es más grande que el otro, un seno es más grande que el otro, por lo que hay que preguntarle a la paciente si eso es normal o si ha notado que uno ha estado creciendo un poquito más que el otro en los últimos meses o en las últimas semanas. Para la palpación vamos a pedir a la paciente que se coloque en decúbito supino y vamos a ir revisando cada mama. Debe de ser comparativa y lo recomendado es que sea en escalera, es decir, que con un guante y con las yemas de los dedos vamos a ir moviendo nuestras manos en esta dirección y luego hacia atrás sobre el seno de la paciente para revisar si cuenta con algún tipo de tumoración, con algún tipo de ganglio inflamado o si presenta algún tipo de dolor. Vamos a hacer eso en toda la mama y también vamos a realizar la palpación axilar para revisar la cadena ganglionar que se encuentra en la axila. Y por último, para la palpación lo que vamos a hacer es apretar ligeramente el pezón de la paciente para de nuevo ver si cuenta con algún tipo de secreción o algún tipo de dolor. Ahora vamos a pasar a lo que es la exploración de abdomen. A la inspección lo que vamos a realizar es coloración de la piel, si tiene lesiones, si se encuentra distendido, muy inflamado, y revisar si cuenta con red venosa muy marcada en la piel. A la auscultación vamos a revisar la peristalsis, si se encuentra disminuida, si se encuentra aumentada. Y vamos a revisar soplos abdominales que se encuentran en la imagen que está aquí. Ahí es donde deberíamos estar revisando si cuenta con algún soplo que nos esté hablando sobre alguna patología. A la palpación se cuenta con una palpación superficial, en la que vamos a estar revisando si cuenta con alguna resistencia muscular o con áreas de sensibilidad y vamos a estar revisando los órganos y masas que se encuentran más superficiales. También vamos a estar revisando si cuenta con alguna tumoración. Siempre primero preguntándole al paciente si cuenta con dolor en alguna área del abdomen para comenzar en el otro extremo y después irnos hacia esa área en la que le duele. Después vamos a tener lo que es la palpación profunda, con la que vamos a estar delimitando el hígado y el vaso. El hígado se realiza con la técnica del gancho, es decir, que nos colocamos del lado del paciente y con nuestras dos manos vamos a hacer tal cual lo que es un gancho. Vamos a iniciar un poquito debajo de lo que es el reborde costal y vamos a irnos lentamente haciendo hacia donde se espera que esté el hígado y vamos a poder decir si hay una hepatomegalia o si se encuentra con un hígado de tamaño normal. Lo mismo con el vaso, vamos a ir yendo lentamente hacia donde se espera que haya una esplenomegalia. De contar con esplenomegalia, de no encontrarla, se consideraría como un vaso normal. Y también vamos a estar en búsqueda de algún tipo de masa sólida o tumoraciones. A la percusión, de nuevo vamos a estar delimitando lo que es el vaso y delimitando lo que es el hígado. Y con la técnica de Giordano, vamos a estar revisando si cuenta con algún tipo de molestia en los riñones. También se cuenta con técnicas especiales, sobre todo los de irritación peritoneal, como el punto de McBurney, en el que de nuevo nos colocamos del lado del paciente y en el tercio medio del ombligo hacia la cresta ilíaca vamos a colocar nuestra mano y vamos a aplastar, digámosle, de manera profunda y después vamos a soltar rápidamente y le vamos a pedir al paciente que nos diga si dolió al momento de soltar o dolió al momento de presionar. Y también contamos con el signo de Rosen, el signo del psoas, del obturador y el de la oleada ascítica, para el que nos vamos a colocar
De nuevo, del lado del paciente, vamos a pedirle a alguien que esté con nosotros, algún otro médico que esté con nosotros, que coloque su mano a la mitad del estómago del paciente y con nuestra mano, con una de nuestras manos vamos a empujar un poquito el estómago del paciente y si sentimos un golpe en nuestra otra mano que está en abdomen del paciente, podría considerarse como una técnica de oleada positiva o un signo de oleada positiva. La exploración de genital femenino. Para genital femenino también es muy importante siempre contar con el consentimiento de la paciente, así como con una persona, otro médico o otra enfermera que esté con nosotros durante todo momento para nuestra protección y la protección del paciente. En inspección externa, lo primero que vamos a revisar es la escala de Tanner, que es revisar la cantidad de vello púbico con la que cuenta la paciente, donde 0 es falta de vello púbico en su totalidad y el 5 es lo esperado ya en una mujer adulta. Vamos a revisar el aspecto e integridad de la vulva, el introito vaginal y de las glándulas. Esto tras haber abierto con un guante ya en la mano los labios mayores y con la paciente también ya en posición de litotomía, es decir, de cúbito supino con piernas flexionadas y ligeramente abiertas. Para la inspección interna vamos a necesitar un espejo vaginal que va a tener que contar con cierto tipo de lubricación para no molestar tanto a la paciente. Se va a introducir ligeramente inclinado y una vez que entremos se va a poner de manera horizontal y vamos a abrir las hojas con mucho cuidado para no pellizcar a la paciente y también revisar que cuente con el seguro para que no se cierre de manera sin querer y vaya a pellizcar también a la paciente y causarle más molestias. Y vamos a revisar de nuevo la integridad del cuello uterino, la vagina y el ectocervix. A la palpación esta debe ser bimanual y se utiliza para revisar las estructuras internas como son el cuello uterino, útero y ovarios. Y vamos a mover ligeramente y delicadamente ambas manos en un recorrido sistemático para ir detectando si cuenta con algún tipo de tumoración, si cuenta con alteraciones en forma, en tamaño o de posición. Y ahora vamos a pasar a lo que es exploración de genital masculino. De nuevo, así como en la exploración de genital femenino, se necesita y se requiere a una persona externa que nos está acompañando para seguridad nuestra y del paciente, así como el consentimiento del paciente en todo momento de la exploración. Para la inspección externa, comenzamos con lo que es la escala de Tanner. De nuevo, es revisar la cantidad de vello púbico que tiene el paciente, 0 siendo falta total y 5 lo que se espera en un adulto. Vamos a revisar el aspecto del pene, si cuenta con circuncisión. Vamos a revisar el glande, vamos a revisar si cuenta con algún tipo de secreción al momento de estar realizando la inspección. Y también vamos a hacer inspección de la bolsa escrotal, revisar si la piel cuenta con algún tipo de lesión, si cuenta con algún tipo de masas a la vista, y también la simetría en la que hayan descendido ambas bolsas escrotales. A la palpación vamos a revisar el pene, el glande, el prepucio rectal. Al revisar la bolsa escrotal, de nuevo tenemos que ver si hay algún tipo de tumoraciones de masas, ver qué tan abultado está las venas, incluso los testículos deben ser firmes, pero no ser duros y no deben contar con ningún nódulo o masa. También vamos a revisar el epidídimo
Y de nuevo vamos a revisar si hay masas en alguna de las otras estructuras. Y se va a realizar la transluminación, para el que necesitamos una lámpara y va a colocarse en la bolsa escrotal. Y de contar con transluminación positiva, es muy probable que cuente con un hidrocele. Ahora vamos a revisar lo que es la exploración anorrectal y próstata. Para la inspección vamos a necesitar que el paciente esté en decúbito plano, es decir, boca abajo. Y vamos a, de nuevo con el consentimiento del paciente, a separar sus glúteos y revisar el aspecto, tono, coloración y si cuenta con algún tipo de masa para la exploración anorrectal. Y para la palpación lo que vamos a realizar es colocándonos un guante y lubricación en uno de los dedos para generar menor molestias para el paciente. Vamos a introducir nuestro dedo en el recto del paciente y no deberíamos estar sintiendo la próstata. De sentirla hasta que esté muy profundo, deberíamos estar sintiendo la próstata. De sentirla un poquito más bajo, estaría contando con una hipertrofia y tendríamos que revisar la razón, porque ya se considera patológico. Y también tendríamos que estar revisando las características de las heces o, en su lugar, preguntar al paciente si ha contado con un cambio en heces o la coloración y la calidad de las heces con las que ha estado contando previo al examen. Ya por último vamos a ver la instrumentación de la que se estuvo comentando que es necesaria para realizar la exploración que se estuvo mencionando a lo largo de este video. El primero es el estetoscopio. Estas son las partes con las que suele contar un estetoscopio. Para poder utilizar se colocan las olivas en el conducto auditivo del médico y después se coloca la campana o el diafragma en el sitio que estemos buscando auscultar y vamos a poner cierto nivel de presión dependiendo de dónde estemos auscultando y vamos a ir escuchando las diferentes intensidades y pues también, como se mencionó, se utiliza también para la toma de la presión arterial. Este es un otoscopio que se utiliza para revisar la membrana timpánica. Estas son sus partes y suelen contar con adaptadores para el espéculo, de manera que se puedan utilizar para todos los pacientes en lugar de que solo se utilicen para cierto tipo de pacientes. Este es un oftalmoscopio que se utiliza para la inspección del fondo de ojo y también nos ayuda para revisar el reflejo rojo. Se enciende con la fuente de luz y de nuevo se tiene que colocar a los 60 centímetros del paciente, como ya se explicó anteriormente, y se debe revisar cada ojo. De nuevo, si se revisa el ojo derecho, el doctor tiene que colocárselo en el ojo derecho. Y este es el diapasón que se utiliza para las técnicas, para los estudios de Rinne y de Weber. De nuevo, cuenta con la parte de aquí de arriba, es donde se realiza el golpe sordo, el golpe seco, perdón. Y la parte de aquí de abajo es donde el doctor debe colocar su mano para no molestar en las vibraciones que se vayan a estar realizando durante las pruebas. Y pues, de nuevo con las pruebas de Rinne y de Weber, esto nos ayuda a valorar si cuenta con una hipoacusia de conducción o una neurosensorial. Eso sería todo de mi parte. La gran mayoría de la información de este video
Viene del libro de Bates de Guía de Exploración Física e Historia Clínica. Y gracias por su atención.